Entonces, muchachos, vamos a hablar de la implementación de objetos. Esto es lo que ustedes necesitan para el taller. Entonces, muchachos, aspectos generales. Entonces, cuando se van a incorporar en nuestro interpretador, los conceptos de programación orientada a objetos, un programa consta de un conjunto de declaraciones de clase y una expresión. Cuando un programa es evaluado, las declaraciones de clase son procesadas por esa función, elaborate class declarations, y luego la expresión es evaluada. El trabajo de elaborate class declaration es almacenar las declaraciones de clase de forma que ellas se hagan accesibles cuando se necesiten. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a crear un ambiente de clases donde viven ellas, un ambiente de clases. El procedimiento eval program va a quedar de la siguiente manera. Entonces, vamos a tener que un programa tiene unas declaraciones de clase y luego viene una expresión. Entonces, aquí elaborate class declaration, lo que se va a encargar esa función, muchachos, lo que se va a encargar esa función es de almacenar las clases en memoria o en un ambiente. Y eval expression, pues ustedes ya saben, pues que es lo que tiene, eval expression. ¿Listo? Recibe una expresión y un ambiente. ¿Listo? Bien. Cuando se incorporan objetos al lenguaje se definen tres tipos de expresión. Necesitamos crear objetos, invocar objetos y manejar los superllamados. Se deben agregar tres nuevos casos a eval expression para que estas reglas de producción se produzcan, cosa que vimos al principio. Y cuando una expresión CN es evaluada, los operandos de la expresión de los objetos son evaluados. O sea, vamos a ver si es un objeto y si ese es un objeto, vamos a ejecutar find method and apply. O sea, necesitamos manejar una representación para almacenar los métodos dentro de los objetos. Y estas dos representaciones que vamos a ver es, bueno, una representación que alcanzamos a ver, porque son dos que maneja el curso. Una representación simple, aunque es un poco más elaborada, y una representación plana, que es la que maneja Java, ¿sí? Bueno, en este caso, se invocar en eval expression para la invocación de métodos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es un método app expression, que es el que ustedes van a ver acá en el interpretador, en el eval expression. Acá todo lindo, bonito, precioso. Entonces, aquí está eval expression. Entonces, tengo método app expression. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger los argumentos, que son los valores que usted manda, lo que yo les mostré, 1, 2, 3, ese tipo de cosas, y el objeto. Pues debe hacer una eval expression del objeto para obtener la representación. ¿Y qué hace? Find method and apply, method name, obtenemos el nombre de la clase del objeto. ¿Por qué obtenemos el nombre de la clase del objeto? Porque es que los métodos están definidos en la clase, qué es lo que hacen. Y enviamos el objeto, que se va a hacer nuestro self, y los argumentos, para poder proceder con la evaluación. ¿Listo? Bien. Find method and apply, que va a recibir el nombre del método, pues que ando buscando, el nombre de la clase el cual se comenzará a buscar el método, porque los métodos se buscan en la clase, están definidos en la clase, el valor del self y la lista de argumentos. El valor del self es la instancia de clase. Por eso es súper importante entenderlo. Bien. Un super llamado es similar a la invocación de métodos. Pero ¿qué pasa? Yo voy a hacer un find method and apply, ¿a quién? Yo busco la clase que es mi papá. ¿Sí? Yo busco la clase que es mi papá. Entonces, la clase que es mi papá, entonces el método lo busco, pero donde es el papá del método, del objeto que estoy manejando, la instancia de objeto, la instancia de clase, envío el objeto como self y los argumentos. Y vamos a manejar dos variables reservadas dentro de los objetos. Ustedes no van a poder declarar nada como self ni nada como porcentaje super. Entonces, self va a ser donde está almacenado, apply en self es donde está almacenado la representación del objeto. Y el super, porcentaje super, es donde está el nombre de la clase papá. ¿Listo? Nombre de la clase es una variable listada super. Entonces, vamos a tener dos variables reservadas dentro de los objetos. Entonces, el último caso de considerarse el procedimiento de la expresión es la creación de nuevos objetos. Ya tenemos llamado con send, a la aplicación con super, y nos falta la creación de objetos. Entonces, cuando una expresión nueva es evaluada, los operandos son evaluados y un nuevo objeto de la clase es creado. Vamos a ver cómo manejamos la representación. Esas son las dos implementaciones que manejan en estas diapositivas. ¿Y luego qué? Manejamos el método initialize para inicializar las variables, pero su valor es ignorado. Y por último, la representación del objeto es retornada. Entonces, un new object, ¿qué es? Básicamente, muchachos, vamos a crear un nuevo object. Aquí está. Ese es el objeto, new object. Vamos a ver cómo es esa función. Y luego, find method and apply. ¿Y qué buscamos? El método inicializar.
Aquí podríamos hacer el cambio con el nombre del objeto si quisiéramos, pero bueno, en el libro utilizan inicializar. Entonces, bueno, eso es lo que se maneja y retornamos la representación del objeto. Esto es lo que viene siendo importante en esta parte. Entonces, eso es lo que hacen aquí, cuando yo creo un nuevo objeto. ¿Listo? Ejecuto lo que es el find method and apply y luego retorno el objeto. ¿Listo? Retorno lo que es el objeto. Bien. Cualquier implementación debe proveer los procedimientos de la Object Class Def, find method and apply, Object Class Name, New Object. ¿Listo? Object Class Name va a retornar el nombre de la clase, el Object Class Declaration va a hacer almacenar las clases en memoria y New Object devuelve la representación del objeto. Que como les mencioné, muchachos, depende es de la que vayamos a usar. Hay objetos simples y objetos planos aquí, aunque realmente hay muchas más implementaciones de objetos. Además, cada implementación debe proveer las estructuras de datos y otros procedimientos que se requieren. Entonces, vamos a entrar a una implementación simple. La implementación de objetos planos, carita triste, porque no alcanzamos a ver. Lo siento, muchachos. Yo, como ven, pues, muchachos, hice lo que pude dentro de ese ambiente virtual. ¿Listo? Pero hice lo que pude, la verdad. Entonces, vamos a ver. Esto que estoy explicando es para que ustedes elaboren su proyecto final. Una declaración de clase contiene toda la información que se necesita, incluyendo el nombre de clase, la superclase, sus campos y las declaraciones de métodos. Claro, usted dice clase 1 extends C0, por ejemplo, pues le está diciendo el nombre de la clase, le está diciendo el nombre del papá y le dice los atributos y los métodos y lo que hacen esos métodos. Por lo tanto, se representarán las clases y sus métodos por declaración. Esta es la implementación simple. Vamos a ver que en un FLP de una dimensión paralela, donde se alcanzó el tiempo, donde no hubo pandemia, entonces si hubiéramos visto la diferencia entre ambas representaciones. Yo la verdad prefiero la plana, porque la plana es mucho más fácil de visualizar. Entonces, vamos a definir un data type que es una declaración de clase, y eso es lo que vamos a utilizar para almacenar. Entonces, una declaración de clase, ¿qué tiene? Pues el nombre, tiene el nombre del papá, tiene la lista de los IDs y tiene la lista de los métodos. ¿Listo? ¿Es clara esta representación que usaron acá, muchachos? De acuerdo a las declaraciones de clase que nosotros hemos visto. ¿Es clara esta representación para ustedes? Lo que va a contener el tipo clase. Declaración de clase para ustedes, muchachones. ¿Listo, muchachones? Profe, en lo último, ¿declara la lista de objetos o declara la lista de métodos? Es la lista de métodos, por ahora. O sea, estamos cogiendo cada clase y la estamos transformando en un tipo. Ahorita les muestro es cómo se agrupan. Entonces, lo importante acá es que este data type les dice cómo están estructuradas las clases y cuál es su manejo de herencia. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, mucharejos? Listo. Ya tuve la aprobación de Brian para seguir. Entonces, ¿qué es un método? Un método tiene un nombre, tiene unos argumentos, que es una lista de símbolos, y tiene un cuerpo, que es una expresión. Entonces, vamos a representar clase de esta manera y método de esta manera. ¿Listo? Con data. Entonces, ahora sí, lo que tú decías, John Edison. El repositorio de clases se construirá usando la variable de global de in-class, el ambiente de clases. El procedimiento de la Object Class modificará el contenido de la variable de class M con las declaraciones de clase que se están definiendo. Entonces, define inicialmente es vacío. ¿Y qué voy a hacer? Para cada declaración de clase voy a hacer un set y lo voy a ir agregando. Entonces, Lambda decide las declaraciones de clase, set de invert class y recibe las declaraciones de clase. Entonces, ¿qué pasa acá? El procedimiento log class busca un nombre de clase en the class M y retorna su correspondiente declaración. Eso es cuando voy a hacer una búsqueda. Entonces, básicamente va a iterar sobre esta variable y va a buscar la clase. Si es vacío, muchachos, si no lo encuentra, retorna un error. Vea, la clase que usted está declarando no existe. O si no, va a devolver la representación. Aquí está, con el car del environment de clases. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se está haciendo allí. Un objeto es representado como una lista de partes,
donde cada parte corresponde a cada clase en la cadena de herencia. Entonces, un object, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, usted hace let O1, supongamos que hay 3 clases, new C3, ¿listo? C3 hereda de C2 y C2 hereda de C1. Entonces, ¿el objeto 1 qué es? Vamos a tener C3 que hereda ¿de quién? De C2 y C2 hereda ¿de quién? De C1, ¿listo? Vamos a representarlo como esta lista de partes. Luego vamos a ver qué es lo que contienen estas partes. ¿Es claro cómo se va a estructurar en ese punto, muchachos? Como una lista que va a estar relacionado C3, que es la clase más de menor jerarquía, luego C2 y luego C1. ¿Es claro hasta allí? Y bueno, este naturalmente hereda de una lista vacía que se va a considerar como object. ¿Es claro hasta allí, muchachos? La lista de partes. Listo. Me avisan para continuar. Esa va a ser la representación que vamos a usar de objetos. ¿Listo, muchachos? ¿Me confirman? Confirman, muchachones. Listo, gracias, Juan Pablo. Entonces, sigo acá. Entonces, por ejemplo, eso, C1, C2 y C3 se va a representar de esta manera. Tengo O3, que aquí viene C3, C2, bueno, C3, C2 y C1. Luego vamos a ver esas partes que van a contener. Por ahora vamos a ver estas partes que van a contener. ¿Listo? Entonces, esta es la representación y este es el ambiente que ustedes deberían de dibujar. La declaración de la primera parte representa el punto más bajo de la cadena de clases, es decir, el primer elemento es el que está más en la jerarquía inferior. Y bueno, entre más se avance, la lista más estará cerca al tope de la jerarquía, que el tope de la jerarquía lo da object, que es representado con la lista vacía. Entonces, para eso, vamos a mostrar los objetos como partes. Entonces, este es el primer cambio. En representación plana, utilizan es otra cosa. Entonces, una parte que tiene un nombre de la clase y un vector. ¿Y este vector qué va a contener? Va a contener la información que tienen los campos. Por ejemplo, en el caso de C3 va a tener un vector de tamaño 2, en clase de C2 va a tener un vector de tamaño 1 y en clase 1 va a tener un vector de tamaño 2, que es lo que muestran acá. Y eso es la representación de mi objeto. Bien, muchachos. Para construir un objeto se construye una lista de partes. Si el nombre es object, entonces se sabe que ha llegado el tope de la herencia y no más partes que construir. De lo contrario, se encuentra la declaración correspondiente con el nombre de dado, se retorna una lista cuyo primer elemento es la primera parte y cuya cola es obtenida siendo llamado recursivo con su superclase. Entonces, eso es lo que va a declarar una nueva clase. Entonces, ¿qué pasa? Si la clase es object, entonces devuélvame una lista vacía. De otra manera, ¿qué va a hacer? Llámeme a loop class. Llámeme este loop class con el nombre de la clase. Entonces, haga la primera parte de la declaración. Entonces, va a ser, haga la primera clase, la primera parte, o sea, cree la primera parte, el primero, y luego haga el llamado ¿con quién? Con el papá. Entonces, con C3, crea, luego llama a C2, lo pega, luego crea y luego llama a C1, tan, y luego llama a object y va a volver una lista vacía. Listo. Entonces, ¿cómo es make first pass? La primera parte. Es una parte que va a tener el nombre de la clase que nos da este método que ahorita lo mostramos y crea un vector que tiene el tamaño de ¿quién? De los IDs. Y aquí está la clave, muchachos. Este make vector crea un vector lleno de ceros. Si ustedes no ejecutan el método de inicializáis, el valor por defecto es 0. ¿Listo? Es por el mismo makeVector. MakeVector crea un vector de ceros. Entonces, para que lo tengan presente, igual lo podemos... muchachos, eso ya quiere acabar FLP. ¿Por ahora se entendió lo que estoy diciendo, muchachos? ¿Sí o no? Me avisan, me confirman. Entonces, por ejemplo, hago un make vector de 5. Miren que me devuelve un vector de ceros. Entonces, inicialmente, por esa razón, son ceros. Tienen que ver más con el doctor Racket. ¿Listo? Entonces, por esa razón. ¿Listo, muchachones? ¿Es claro hasta allí? ¿O no es claro?
Listo, gracias, Juan Pablo. Listo, Brian, gracias. Entonces, el procedimiento find and apply se busca en las clases a través de la cadena de herencia hasta que se encuentre una clase que declare un método que sea igual al nombre del método dado. Cuando esto sucede, se llama apply method con la declaración del método encontrado y el nombre de la clase huésped, self y los argumentos. Entonces, vamos a ver cómo se maneja. Aquí está. Method and apply. Entonces, este recibe el nombre del método. Este es el nombre del método. El hostname es la clase actual. El self viene siendo, recuerden, es la instancia. Y los argumentos es con los argumentos que usted lo llama. Entonces, lo primero que debe hacer, hey, la clase que estoy trabajando es object. ¿Qué pasa si intento ejecutar algo de object? ¿Qué haría de pasar, muchachos? ¿Qué haría de pasar si intento ejecutar object? ¿Qué pasa si intento ejecutar object? Correcto. Y si no, entonces, vea, búsqueme el método, luego vamos a ver qué hace ese lookup, qué es lo que hace. Búsqueme ese método, ¿en dónde? En la clase. Si lo encuentra, entonces ejecute apply method. Y si no, busque en la clase anterior. ¿Listo? Esto es lo que hace esta parte de acá. ¿Bien? Entonces, para aplicar un método se debe ejecutar el cuerpo del método en un ambiente, o sea, yo tengo que crear un ambiente, entonces aquí viene algo importante, pues que tenga que ligue los símbolos que tiene usted en la declaración del método con los valores que usted manda. Es muy similar a cuando usted ejecuta un método. Es decir, cuando usted ejecuta un procedimiento. Cuando usted llama un método, eso implica que se va a generar un ambiente nuevo. ¿Sí es claro eso, muchachos, que genera un ambiente nuevo? ¿O no? Es una ejecución de un procedimiento. O sea, cuando usted llama un método es como si estuviera ejecutando un procedimiento. Se va a generar un ambiente que va a extender del ambiente donde usted lo esté llamando. ¿Y qué pasa? Ese ambiente va a tener como variable, además de las variables que usted tiene, va a tener el self, que es la representación de la invocación, y el super, que es el nombre de la clase papá. El resto del ambiente procede una ligadura para cada uno de los campos que es visible desde el método. Aquellos campos que empiezan pues con la clase huésped. Es que no solamente cuando usted va a invocar un método, por ejemplo de aquí, entonces yo por ejemplo voy a invocar este C3. Entonces debe generarse un ambiente que va a tener C3 que tiene. Bueno, C3, este no es un buen ejemplo. Miremos el de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, muchachos? Entonces, por ejemplo, miren este nene. Este tiene C1 y C2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, ejecuto este, ODM2, entonces, es que no tiene argumentos, pero es que no me gusta. Miremos este que me gusta más. Por ejemplo, voy a invocar OD de SetY1. Entonces, de OD de SetY1, ¿qué información va a tener? Entonces, la información que va a tener, muchachos, va a tener, primero, el self, va a tener el super y va a tener no, porque es que ya la clase está, cuando ya se hace el ambiente, ya se ha validado esa información, Juan Pablo, ya se ha validado. Eso lo hace ese método lookup, que se encarga de buscar el método dentro de la clase. Eso es lo que hace básicamente allí. Eso es. Listo, super. ¿Y quién tiene SetY1? Entonces, este SetY1 va a tener, pero este método, va a haber problemas con SetY2, porque este solamente tiene la clase papá. Entonces, SetY2, este va a tener a Y2 y va a tener a este B, pero adicionalmente va a tener a B y va a tener esta Y. ¿Por qué? Porque esta Y es del estado de C2. Y adicional a eso, muchachos, se van a agregar las variables de la clase papá, que serían X y Y. Eso es lo que va a pasar allí. Entonces, se toma el self
el self, que es una lista de partes. En este caso, la lista de partes sería una parte con C1, perdón, una parte con C2, una parte con C1, y esta parte va a contener los campos. Los campos en este caso, creo que para C2 es solo uno, para C2 es solo uno porque solo tenemos un Y, y para C2 vamos a tener dos campos. Vamos a tener dos campos acá. ¿Listo? Porque este tiene dos campos. De esa manera se va a representar. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Perdón, qué pena. Entonces, este lleno allí, qué pena. Ya les voy a explicar de dónde sale. Entonces, yo tengo el self, tengo el B, entonces, ¿de dónde van a salir la información de los campos? Cuando yo pregunto por X, él va a buscar dentro de esto este valor o estos dos valores acá. El objeto contiene los valores actualmente de los campos, que sería Y, X y Y. Entonces, la primera parte va a contener a Y y la segunda parte va a contener X y Y, que son los de la clase padre. Entonces, esto es lo que va a pasar acá, eso es lo que están diciendo que va a pasar acá, cuando yo ejecuto un método. Cuando yo ejecuto un método, acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Entonces, cuando yo ejecuto un método, eso es lo que va a pasar. Entonces, para aplicar, entonces, vamos a tener super, ¿cierto? Vamos a tener self y vamos a tener los parámetros formales, en ese caso era V. El resto del ambiente provee una ligadura para cada uno de los campos que es visible desde el método, aquellos campos que empiezan de la clase huésped. Eso no lo provee el mismo self. Entonces, muchachos, observen. La siguiente muestra el ambiente para la aplicación del ejemplo mostrado anteriormente, de este ejemplo que ustedes ven acá. Este ejemplo es con C1, C2 y C3. Ajá. C1, este es de C1, esperen. Y a ver, ya. Listo. Entonces, este ejemplo, muchachos, eso está por acá. Este ejemplo, ¿lo ven? Este ejemplo, muchachos. Entonces, miren acá. Este es el ejemplo que van a evaluar. ¿Listo? Entonces, tengo de O3, ¿sí o no? Y voy a ejecutar el método M1 con 7 y 8. ¿M1 está en C3? Muchachos, ¿M1 está en C3? ¿M1 está en C3? ¿Lo ven ahí? ¿Está en C2? Estamos hablando de M1, ¿no? ¿Está en C2? No, mírenlo aquí. ¿Se lo ven? Listo, perfecto. Entonces, vamos a esta representación que utilizan por acá. Ya aclarado eso, entonces, muchachos, el método está ubicado en la clase, esta es la clase C2. ¿Listo? El método está ubicado en la clase C2. Entonces, en el ambiente, ¿qué va a tener? En el ambiente va a tener el super, ¿quién es el papá de C2? C1. El self, ¿quién es? El self es O3. Y O3 es una lista de partes. Si lo pillan aquí, O3 es una lista de partes. Tengo 7 y 8. ¿Listo? Tengo 7 y 8. Entonces, muchachos, a partir de este self, vamos a encontrar, a partir de esto, voy a encontrar lo que son los valores de Y y los valores X y Y. Como estoy parado en C2, tengo que buscar dentro del objeto cuáles son los valores para C2 y cuáles son los valores para C1, que serían Y y respectivamente X y Y. Entonces, esa sería la ejecución para ese caso. C3, el O3 va a contener la información de C3, C2 y C1. Pero como el método está en C2, entonces yo necesito la información de la parte C2 y la información de la parte C1 para generar las extensiones del ambiente. ¿Es claro eso, muchachos? Para generar esta parte, ¿sí es claro cómo se generó esta parte, muchachos? Esta información se sacó desde el mismo objeto. Cuando usted va a ejecutar un método, entonces se va a crear un ambiente que tiene el super, el self, U y B, que son, estos son los parámetros estos son los parámetros que tiene el método. 7 y 8 son los valores que yo mandé. Y estos ambientes que extienden de acá, ¿de dónde salieron? Como yo sé que estoy parado en C2, ¿cómo saco los valores de C2 desde el objeto?
¿qué tengo que hacer? Esto es C3, esto es C2 y esto es C1. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Saco los valores que están aquí y que están acá y genero un ambiente extendido. Eso es lo que están haciendo allí. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, listo? Bien. Entonces, si se ejecuta seno 3dm1, 7, 8, entonces los campos visibles desde el método 1 son los que comienzan desde en la parte de C3 que corresponden al método M1 de C2. ¿Qué quiere decir? A partir de la representación de objeto, yo saco los valores que necesito para crear los ambientes. Entonces, de allí que los nombres de clase dan una vista del objeto. O sea, cuando yo pregunto un nombre de la clase, entonces, ¿yo qué voy a hacer? O sea, básicamente, hey, O3, dame la vista de C2. Ah, pues la vista de C2 es esto. Hey, O3, dame la vista de C1. Ah, pues es esto. Hey, perdón, es esto. O3, dame la vista de C3. Pues es todo esto. Como los objetos almacenan la información de los campos, pues es útil hacer una función que nos provea la información. En este caso, esta función BOJETMAS, BOJAS, entonces BOJAS, que acá la tengo, creo que, ¿cómo es que se llama? BOJETAS, listo. Vamos a llamar. Entonces, ve, no la, porque la está buscando acá abajo. Control F, creo que para buscar es Control F, listo. ¿Ve? ¿No la encontró? Vamos a ver. Ah, es que esto está, ya. Vamos a ver. Espera. Aquí está, BOJAS. Entonces, aquí está. Entonces, ¿usted es la clase que yo ando buscando? Sí, devuélvame las partes. Entonces, lo que hace él, como esto es una lista de partes, muchachos, entonces, él pregunta, estoy buscando a C2. ¿Tú eres C2? Perdón. Acá. Si usted está buscando a C, ¿dónde está la representación de objeto? Que es más fácil verlo ahí. Acá. Yo la veo por acá. Aquí está. Esta es mucho mejor. Entonces, muchachos, estoy acá. Entonces, me están preguntando por C2. Entonces, hey, ¿tú eres C2? No, yo no soy C2. Pregúntale a mi papá. Y resulta que el papá es C2. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a devolver todo este pedazo. Eso es lo que está haciendo allí. Coge la lista y le envía lo que necesita. En ese caso, pregunta por la clase de más abajo. No, no es. La siguiente. No, no es. La siguiente. Entonces, va a coger y va a devolver de aquí para acá. Eso es para recoger la información que él necesita. De esta manera. Entonces, esto es lo que nos provee BioJazz. ¿Listo? Entonces, muchachos, son las y6. ¿Listo? Tomémonos un último descanso hasta las y22. ¿Listo? Tomémonos este último descanso hasta las 22. ¿Listo? Que sé que es pesado, pero pues ya casi acabamos, muchachos. Ya casi acabamos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, igual los videos están siendo grabados y monitoreados. Ya está subida la mayor parte de la clase. Entonces vayan, descansen estos 15 minuticos y nos vemos a las 5 y 23. ¿Listo? 5 y 23. Ahí nos vemos. Listo, muchachos. Entonces, ahí estamos por ahora. ¿Listo?